pueblo, de la ciudad, entre animales y compañía. En los brazos lo tiene mamá, al pequeño que nos guiará. Tal vez pensaron en el mesón que no era nadie y no había razón para darle una habitación al primero de la creación. La voz alzar, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. Había pastores en la región que se rodearon de gran resplandor. Muy buenas tardes con todas, hermanas queridas. Aquí estamos una vez más, juntas, unidas, en un mismo sentir y con un mismo anhelo de recibir la palabra de nuestro Dios. Así que las felicito a ustedes, sean bienvenidas. Realmente es un gozo siempre poder tener estos tiempos de amor con el Señor y también como hermanas en la fe. Así que ponemos en las manos del Señor este tiempo y vamos a orar. Así que allí donde estás, inclina tu rostro y dile: Padre nuestro que estás en el cielo, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, a ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra y toda la alabanza. Señor, aquí estamos tus hijas. Abrimos nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes hoy, Señor. Te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de poder seguir recibiendo tu palabra, recibiendo, Señor, de ti. Oramos en el nombre de Jesús para que prepares los corazones, Señor, para que en estos días, Señor, que posiblemente nos juntemos en familia, Señor, tú nos des a cada una de tus hijas una palabra justa, una palabra, Señor, que viene de ti, Señor, tu palabra, para poderla transmitir a aquellos que aún todavía, Señor, no te conocen. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y, Señor, hoy nos disponemos a adorarte. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Había pastores en la región que se rodearon de gran resplandor. Cuando un ángel las nuevas les dio, ha nacido hoy Cristo el Señor. Ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. La voz alzar nos ha dado salvación, Jesús, Señor, poderoso Hijo de Dios, y solo a Él sea la gloria y el honor, sea la gloria y el honor.
Señor. Gracias por poder adorarte. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. De que hoy la gente abraza con mucha facilidad la tradición de la Navidad. Bien, es cierto, incluso nosotros como creyentes también, ¿no? Estamos con esa expectativa de las fiestas. Hay muchos creyentes que ya se preparan, ¿no? Con las comidas, con los banquetes, mientras que el mundo ama celebrar el nacimiento de Jesús, ¿sí? Hay una contradicción. Quieren celebrar con comida, con bebida, con, ¿sí?, regalos, mientras que ellos lo celebran de esa manera. Cuando se les comparte el Evangelio, terminan rechazándolo, ¿no? Y eso es lo que acontece en este mundo. Entonces, a pesar de todo eso, Dios está obrando, y Dios sigue obrando y seguirá obrando. Seguirá obrando. Y vamos a leer lo que dice ahí en Isaías capítulo 9, el versículo 6 y 7. Fíjense que esta es una profecía que se le dio a Isaías, al profeta Isaías, y que esta profecía, hermanas, Isaías la escribió 700 años antes que nazca Jesucristo, que nazca el Mesías. Y fíjate que esta profecía, cuando la recibe Isaías, la recibe en un momento de mucha tribulación, de mucho conflicto. Esta palabra que vamos a leer, la hemos leído muchas veces posiblemente. Ustedes ya posiblemente la hayan escuchado en algún púlpito, ¿sí? Es una palabra muy conocida. Pero realmente una cosa es que nos hayan leído estos pasajes bíblicos y otra cosa es conocer el contexto de lo que ocurría en medio de esa profecía que se le fue dando al profeta Isaías. Bien, entonces, por un lado estaba el reino del sur con el rey Acaz, el reino de Judá, y por el otro lado estaba el rey del norte. El rey del norte, que correspondía a Israel, tenía también un rey. Ese rey se llamaba Peca. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Este rey Peca había conspirado, ¿sí?, en contra del rey del sur. Había un conflicto en ese momento. Pero fíjense, ¿no?, que en medio de todo ese conflicto, que realmente a Dios nada lo toma por desprevenido, porque Él sabía todas las cosas, Dios le da un mensaje al profeta Isaías, al rey Acaz, al rey de Judá. De Judá venía el Mesías. Quiere decir que Dios en ese momento estaba extendiendo su misericordia con este rey Acaz. Cuando este rey Acaz se entera de que el rey del sur, Pecas, se estaba poniendo de acuerdo con otros reyes para ir en contra de él, dice que este rey Acaz tuvo temor, tuvo miedo, ¿sí? Obviamente, porque iban a ir en contra de él. Entonces es en ese momento cuando Dios le habla al profeta Isaías para que le lleve un mensaje a este rey Acaz y le dice que no tema, que él lo iba a librar, a pesar que este rey Acaz era un hombre incrédulo, un hombre que realmente no tenía temor de Dios. Podemos ver la benevolencia de Dios. Fíjense que aquí en el capítulo, antes de pasar a estos versículos, vamos a leer, aquí está Isaías capítulo 7, en el versículo 11, y ahí vemos que Dios le dice a Isaías que este rey pida una señal. Fíjense que la palabra dice: pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en el cielo. Y respondió Acaz, fíjense lo que responde este rey:
no pediré ni tentaré a Jehová. Pero ¿qué sucedió? El rey Acaz, este rey, lo que hizo es rechazar la señal. ¿Y a qué señal nos referimos? Allí sí vamos a los versículos primeros. Acá el profeta Isaías dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Y él demostró el rechazo a Dios. Y es por ese motivo que Dios terminó rechazando a Israel, rechazando a Judá, y ellos terminaron convirtiéndose en esclavos tanto de los asirios como de los babilonios. ¿Sí? Ellos fueron exiliados, ¿sí? Lo hemos podido ver cuando estudiamos al profeta Daniel, cómo se encontraba Israel. Estaban repartidas por diferentes lados. Esa fue una consecuencia de aquellos reyes que no temían a Dios y que lamentablemente terminaban dándole la espalda al Señor. O sea, el Señor le dijo a Isaías: anda a este rey Acaz y dile que pida una señal. La respuesta de este rey es que él no quería pedir señal. Pero aún así, aunque él no la iba a pedir, el Señor terminó dando la señal. ¿Y cuál era esta señal? Justamente la que vamos a leer ahora. Dice aquí en el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. Amén. Y Emmanuel, sabemos que la palabra, como bien dice en el libro de Mateo, que Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces vemos que en el contexto de todo esto, a Dios le plació de alguna manera dar esta señal a su pueblo. Esto nos está hablando de que su pueblo estaba avisado. Su pueblo ya sabía que iba a venir un Mesías, el Cristo, pero estamos viendo desde el rey que comenzó a rechazar esta señal. Y desde ese momento, esa señal fue rechazada, tanto por el pueblo judío como hoy, en estos tiempos, el mundo también rechaza al Señor Jesucristo. Jesús vino 700 años después. Ya tú no vas a estar acá, rey Acaz, pero yo voy a dar mi señal, dijo el Señor. He decidido alejarme de ti, pero en algún momento regresaré. El Señor había decidido alejarse de su pueblo por la rebeldía que había en ellos, pero prometió volver, y volver con el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dice allí: porque un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Entonces aquí lo que se le estaba diciendo al pueblo de Israel, que vendría alguien, primero como un niño, que luego iba a ser un ser humano, que iba a tener muchas características, y sus características iban a ser divinas, y vendría con una misión especial: a restablecer el orden, a restablecer su reino sobre esta tierra. Y hermanas, eso todavía no se ha cumplido, porque todavía estamos en esta tierra, pero llegará el momento que Él vendrá. Esa es la promesa, que así como después de 700 años se cumplió que ese niño iba a venir, que ese niño iba a ser el libertador, así se va a cumplir también la promesa de la venida de Cristo, cuando Él vuelva y reinen con Él todos aquellos que han creído en Él y todos aquellos que le han seguido en verdad. Vamos a ver aquí sobre el nacimiento. Como dice, un niño nos ha nacido. El Señor Jesucristo, este niño, viene de una línea real. El libro de Mateo, aún Lucas, en los primeros capítulos, vas a ver la genealogía de Jesús, desde dónde viene. Él venía de una descendencia de reyes. Se puede pensar que los reyes que estuvieron antes de él eran reyes piadosos, pero lamentablemente
muchos de los reyes de Israel fueron malvados, idólatras, reyes que deshonraron el nombre de Dios. Acá estamos viendo este rey Acaz que hemos visto. Rechazó la señal que Dios le estaba dando. Podemos ver también el rey Manasés, todas las maldades que hizo, ¿sí? Y que arrastró al pueblo de Israel a pecar en contra de Dios, como por ejemplo sacrificar los niños, así como también habían reyes piadosos. Por ejemplo, el rey David, ¿no? Un rey que realmente honró a Dios y fue obediente a Dios. También vemos que de la genealogía de Jesús hubieron mujeres. Y fíjense que casi de las 4 mujeres que vienen de la genealogía de Jesús, casi 3 eran adúlteras y prostitutas. ¡Qué tremendo! Pensar que de nuestro Salvador, de Dios hecho hombre, Dios que vino como un niño, Dios santo y puro, su genealogía con seres humanos tan imperfectos, es algo realmente que a veces no nos entra en pensar, pero bueno, o sea que este niño que vendría de una virgen, vendría a salvar a sus propios familiares. ¿Qué les parece? O sea que él, el mismo Señor, el mismo niño que después iba a ser hombre y que iba a ser crucificado, iba a ser el Salvador de todos estos familiares antepasados que habían pecado en contra de Dios. Qué tremendo, ¿no? La mamá de Jesús, la madre, dijo: mi alma se glorifica en Dios, mi Salvador. Eso lo podemos leer en Lucas, capítulo 1, versículo 47. O sea que María confesó su necesidad de salvación. Eso es para que, si ven a María como una inmaculada, sin pecado, se puede ver que ella necesitaba también la salvación que venía a través de Jesucristo. Entonces es increíble pensar que Dios vino como bebé, con necesidades, como cualquier otro niño, incluso, ¿no? Como niño, sí, posiblemente haya tenido también sus necesidades normales, como todo ser humano, porque de esa manera vino Jesús, de esa manera vino ese niño, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, un bebé que estuvo en los brazos de muchos adultos, cargado por varias personas. Pensemos, él era un bebé, vino como nosotras venimos, pero sin pecado. Ahora fíjense qué tremendo, porque ¿dónde nace Jesús? Nace en Belén. Belén era una de las provincias más pequeñas de Jerusalén. Y no solamente que era pequeña, sino era la provincia más pobre, más humilde. Allí nació nuestro Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque hubiera podido nacer en Roma, ¿no? Que era capital en ese momento del mundo, o en Atenas, o en el mismo Jerusalén, ¿no? Capital de Israel. Pero a Dios le plació que Él venga y Él nazca en Belén, en la ciudad más humilde. Todo eso trae una enseñanza. Lo más triste, yo diría, como muchas veces reflexiono, que nació en un pesebre. Yo me lo imagino al niño, a ese bebé, en los brazos de María, y me imagino que en un momento ella ha puesto a ese bebé en ese pesebre. Y habíamos hablado que un pesebre era el recipiente de la comida de los animales. Yo no sé si posiblemente le ha tocado a algún niño nacer y ser puesto en un recipiente de los animales. Pero hermanas, en este caso estamos hablando del Creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando de Jesús, porque un niño nos ha nacido. Ese niño que nació fue puesto en un pesebre. Muchos animalitos estaban alrededor de ese pesebre. ¿Por qué? Porque María, donde
tiene el trabajo de parto es en un establo, porque ya no había lugar en el mesón donde ella había llegado, ya no había un espacio. Y bueno, se solía hacer que cuando ya no había espacio en la casa, en la posada, se les mandaba a que descansen en los establos. Y en este caso, María fue a ese establo a que nazca ese bebé, ese niño, nuestro Salvador. Tremendo. Quiere decir que la luz del mundo vino en medio de la noche, porque Él vino a vencer las tinieblas. Ahora, fíjense que a Él lo llevan el día 8 de su nacimiento, lo llevan al templo para presentarlo al sacerdote. Y allí en el templo habían dos ancianos, una mujer que se llamaba Ana y el otro anciano, el sacerdote, se llamaba Simeón. Y él estaba en la espera de ese niño, de ese Salvador. Se ve que Simeón sí conocía las Escrituras, sí las había leído y sí las estaba esperando. Y aquí Simeón dijo, hablando del anciano, el sacerdote que esperaba en el nacimiento de Cristo, dice Simeón, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Yo me la imagino en ese momento a María, ¿no? Escuchar estas palabras. Las palabras que dijo este profeta, este sacerdote. ¿Qué dijo en cuanto al niño? Este niño está puesto ¿para qué? Para caída. ¿Y caída de quién? Caída de muchos. Este niño iba a tumbar a muchos, voltear al mundo prácticamente. Él vino a establecer valores. Él vino a oponerse en contra de este mundo que opera en contra de su voluntad. Este niño vino justamente a revertir todo pensamiento que el mundo ha tomado, por el cual vive. Él ha venido a derribar a los poderosos, a derribar a los dictadores. Para eso, como dice Simeón, está puesto para caída de muchos y para el levantamiento de muchos también en Israel. Hermanas, Jesús vino para deshacer toda obra del diablo. Y llegará el momento, el diablo será echado al lago de fuego, como bien lo sabemos que está escrito ahí en el libro de Apocalipsis, y será destruido. Y Jesús lo hará, porque así está escrito, porque todo lo que se ha escrito se ha cumplido y se está cumpliendo y se va a cumplir. Y para señal que será contradicha, hay muchos que van a ir en contra de Él, pero Él es el victorioso y Él derribará a sus enemigos, como dice allí el Salmo, ¿no? Pondrá bajo sus pies. Entonces este niño fue dado como un regalo, hermanos. A Dios le plació darnos este regalo. Ahora, este regalo que Dios nos ha dado, no lo podemos comprar en ningún lado. No lo podemos pedir por internet, no lo podemos comprar en algún shopping o en alguna tienda. Aún nuestro dinero no va a alcanzar para poder comprar este regalo. Tampoco este regalo lo puedo ganar con el sudor de mi frente, por más que trabaje y trabaje. No puedo encontrarlo porque nadie, hermanas, lo estaba buscando. Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Este regalo es un regalo que se me da, ¿sí? A pesar que yo no lo busqué, a pesar que tú no lo buscaste. Él vino y se presentó ante ti. Este regalo no era de oro, no era de plata, sino que era un regalo de redención, porque Él es nuestra redención. Y este niño vino para redimirnos, este regalo del Padre, como dice Juan 3:16, el regalo del Padre. Ahí lo tenemos en pantalla. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino
sino que tenga vida eterna. Para eso Dios nos dio ese regalo. Era un regalo sagrado, que lamentablemente los hombres profanaron ese regalo. Los hombres prefirieron más, ¿sí?, otro tipo de regalo. Este regalo era un regalo especial, entregado hace más de 2000 años a los hombres. Pero los hombres prefirieron las luces, prefirieron las vidrieras, los arbolitos, y no la luz que alumbra el corazón. Lamentablemente, hoy lo podemos ver, hoy en nuestros días, ese regalo es rechazado. El hombre ha preferido la división, ha preferido estar enemistado con Dios que reconciliarse con Él. Lamentablemente, el hombre no quiere la paz con Dios. Por eso es que rechaza a Cristo. Y podemos leerlo aquí en la carta de Romanos, la reconciliación por medio de Cristo. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo decía: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién murió? Por los impíos, diría yo, la primera. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Sí, alguien quizás da su vida por alguien que es una buena persona. Pero fíjense que Dios, el Señor Jesucristo, siendo santo y puro, no dio su vida por los buenos, sino por los impíos, por los pecadores. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermana, cuando tú aceptaste a Cristo, tú has sido salva de la ira venidera que le espera al incrédulo, la ira venidera que le espera al que rechaza a Cristo. Dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo hemos sido reconciliados por Dios? ¿Por intermedio de quién? De su Hijo, de Cristo. No hemos sido reconciliadas con Dios porque somos buenas personas o porque tenemos buenas costumbres o hay algo bueno en nosotras. No, hemos sido reconciliadas con Dios por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué? La reconciliación. La reconciliación, hermanos. Estamos reconciliadas con Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Pero el ser humano, el hombre, ¿qué es lo que prefiere? ¿Estar enemistado con Dios? El hombre no quiere la paz con Dios, no quiere reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere la fama, quiere las finanzas, quiere el poder, quiere una posición, quiere ser promovido. El hombre busca lo suyo. El hombre no quiere ser humillado, ni quiere humillarse y buscar a Dios, buscar la salvación en Dios. Pero qué tremendo saber de que aún así, como dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. Dios ama al hombre caído. Ese realmente es el amor de Dios. Y nos amó y nos dio el Evangelio. Y en el Evangelio, ¿qué encontramos? La muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En eso podemos ver el amor de Dios, hermanos. Este es un regalo extraordinario. Tenía una envoltura ordinaria, porque la naturaleza humana, la naturaleza caída es ordinaria, hermano. Y así vino ese niño, en forma humana, en carne, así como nosotros. Entonces, quizás el 24
estarás abriendo regalos con tu familia, no lo sé. Pero no olvides que Dios te dio el mejor regalo. Un regalo que Él mismo lo envolvió. Y que en algún momento lo desenvolvió por nosotros. Podemos pensar en el viernes a la tarde cuando Cristo fue crucificado. Pero no solamente eso, sino que también Él resucitó. Y ahí podemos ver, ¿no?, a María Magdalena cuando fue a poner los aromas a ese cuerpo muerto. Pero, oh sorpresa, es lo que sucedió. Allí es donde ella tiene ese encuentro con nuestro Jesucristo de gloria, resucitado. Y lo podemos leer allí en Lucas capítulo 24, versículo 8. Este era un regalo que salía de una tumba. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aleluya. Gloria al Señor. Qué glorioso que ese regalo no quedó en una tumba, sino que había resucitado. Y ese regalo se presentó al mundo. Y Dios lo presentó al mundo. Dios le dio lo mejor de sí al mundo. Lamentablemente, el hombre lo que da es lo peor a Dios. Dios dio sabiendo que se iban a burlar, sabiendo que lo iban a negar, que lo iban a traicionar, que lo iban a vender, ¿sí? Aunque lo iban a vender por 30 piezas de plata, como lo hizo Judas, aunque lo iban a crucificar. Imaginemos por un momento cómo Dios entregó a su Hijo Jesucristo ese regalo para que sea maltratado de esa manera, atropellado, y para que ese mismo regalo, nuestro Salvador, termine después perdonando nuestros pecados y dándonos libertad y vida eterna. Qué glorioso que es todo eso. Si tú estás contemplando realmente, no que solamente lo escuchas y lo lees, sino que si estás reflexionando en esto, si tú estás reflexionando en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, si realmente estás reflexionando en lo bondadoso y generoso que es Dios con nosotros. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Saben que Israel andaba en tinieblas? Tenían una venda en los ojos. Rechazaron esa luz. ¡Qué terrible! Ellos estaban en ese momento siendo llevados al exilio. A Siria, Babilonia. Prácticamente los tenía como esclavizados al pueblo de Israel. Este pueblo realmente estaba andando en sombra de muerte. Permanecen hasta el día de hoy con ese velo, muchos allí en Israel, porque no aceptan todavía a este niño, a este Mesías, a este Salvador. Este pueblo de Israel que andaba en tinieblas vio gran luz cuando Cristo vino a Israel. Y dice: a los que moraban en tierra de sombra de muerte. Israel en ese momento, ¿por qué se dice que estaba en sombra de muerte? Porque Israel vivía en conflictos constantemente. Jerusalén, hermanas, ha sido invadida y capturada casi 40 veces.
Para los israelitas, la sombra de muerte era familiarizado, podríamos decir, porque siempre habían turbulencias, siempre habían capturas, siempre en Jerusalén habían todo este tipo de cosas. Y es por eso que el pueblo andaba de esa manera. Pero bajo esas circunstancias, dice, le resplandeció una gran luz. Bajo esa situación, bajo esas tinieblas, vieron gran luz. Y eso me trae a la mente, ¿no? Cuando mi vida estaba en tinieblas, hermanos. Y esa gran luz vino a mi vida. Y esa gran luz iluminó mi mente. Y esa gran luz me resplandeció. Esa gran luz me limpió, me lavó, me perdonó, me transformó, me hizo una nueva criatura. Esa gran luz me ha hecho la mujer que ahora soy. Y ese regalo y esa gran luz está haciendo lo mismo contigo. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no anhelar ese regalo de Dios? Cuando nace Jesús, dice allí en el libro de Mateos, había un alboroto porque había un censo. El gobernador en ese momento, que era César Augusto, y allí todos los habitantes tenían que censarse en sus lugares originales. Pero es en ese momento que María y José tenían que ir a su lugar de origen, pero no llegaron. Es por eso que se quedaron a mitad de camino. Y allí María entró en trabajo de parto, que es por eso que van a ese mesón. Y por último, al no encontrar lugar allí, terminaron en un establo. Tuvieron que pararse en ese establo, allí en Belén. Y al no haber lugar, tuvieron que recostarse en ese establo, donde estaban los animalitos. Dice en Juan 1, 9 al 11, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Imagínate que Él, que creó el mundo, del cielo y de la tierra, no tiene espacio. No tiene espacio en este mundo que Él ha creado. ¡Qué tremendo! Y qué ingrato que es este mundo. Él que dio su gracia, el mundo es ingrato con Él. Jesús hace su entrada a este mundo, como lo hemos leído. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él venía a alumbrar a todo hombre, porque todo hombre estaba en oscuridad. Él estaba en el mundo. El mundo, dice, fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? ¿Y por qué no lo reciben hasta el día de hoy? Bueno, alguno podría decir porque vino inesperadamente. Bueno, no sabían que era el Mesías, que era el ungido, el Cristo, y mucho menos cómo, si era el Mesías, nacer en un establo, en un pesebre. Ah, no, porque no nació en Roma, porque no nació en Atenas. Pero fíjense que él no vino a las ciudades importantes. Él simplemente vino a una ciudad, a una provincia muy pequeña llamada Belén, y nació en un estado, porque así Dios lo dispuso. Porque de esa manera Dios muestra su humildad. En ese momento, cuando esperaban al Mesías, muchos esperaban un líder político reconocido, un líder político que los liberara de la esclavitud. Su pueblo esperaba eso. Pero Jesús vino, pero vino justamente a tener un yugo, pero un yugo espiritual.
a quitar toda carga de pecado, pero a que espiritualmente puedan tener vida, puedan recibir vida. Y hermanas, tengamos en cuenta que por más que el ser humano y aún los cristianos se empeñen en confiar en el gobierno, confiar en los gobernantes de este mundo, si no han leído las Escrituras, lamentablemente van a creer que todo va a mejorar. Pero todo aquel que lee la Escritura tiene que entender que esto va de peor en peor. Ya lo hemos estudiado al libro de Apocalipsis y todo lo que va a acontecer. Como cristianos nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra plena seguridad en ese mejor líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo, hermanas, en una era corrupta. Estamos viviendo en una era lamentablemente injusta. Estamos viviendo en un mundo que realmente tiene malas obras, en un mundo que está en oscuridad, que está en tinieblas. Y aunque no nos guste escucharlo, es así, lamentablemente. Por eso Jesús dijo claramente que Él estaba en el mundo, pero que no era Él de este mundo. Y lo mismo le dice a sus seguidores. Si tú te estás acostumbrando a este mundo, déjame decirte de que estás cometiendo el error, porque este mundo va a pasar. La Biblia lo dice. Entonces vemos que es posible que estemos tan entretenidos con las cosas del mundo, tan distraídos, tan enfrascados en el mundo, que realmente nos gusta este mundo. Y es por eso que no estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo. El Señor se preguntará, ¿me estarán esperando realmente? ¿Estarán esperando mi venida? ¿O siguen llenos de actividades, llenos de cosas, llenos de, ¿no?, todo lo que este mundo ofrece? Estas fueron palabras de Simeón, este sacerdote que cuando vio a Jesús de 8 días de nacido, él dijo, despide a tu siervo en paz, le dijo a Dios, porque ya había visto la luz del mundo, a ese bebé que había nacido. Y él supo decir esto, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Él estaba profetizando esto. ¿Luz para quién? Para los gentiles. Y habíamos dicho que los gentiles, ¿quiénes éramos? Los que no pertenecíamos al pueblo de Israel. O sea, tú y yo, que hoy ya no somos gentiles, porque hoy hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Y hoy somos hijos. Sobre Él, Isaías 11:2, dice, y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es el Señor Jesucristo con todos estos atributos, con todas estas características. Y hay otro texto bíblico que también lo vas a buscar en Isaías capítulo 9, si vas unos versículos antes, versículo 6, fíjate lo que Isaías decía sobre este niño que nos es nacido. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Wow! Todos esos eran los nombres de nuestro regalo, de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es llamado admirable, admirable. ¿Por qué es admirable? Por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que va a hacer. Porque fue un hombre manso y humilde, porque fue un hombre lleno de paz. Él fue el que causó la redención. Él se hizo siervo y sirvió. Todo lo que hizo, todo lo que dio, aún sin pedir nada a cambio. Él es consejero. ¿Por qué? Porque Él siempre nos está dando sabiduría, entendimiento para hacer las cosas correctas. Él es un Dios poderoso, como dice acá el profeta. ¿Por qué? Porque Él vino a servir. Y hermanas, no solamente vino a servir al bueno,
sino vino a servir al pecador. Él sirvió a las prostitutas, Él sirvió a los recolectores de impuestos, Él sirvió a los pobres para recibir a los ricos, como en el caso de Zaqueo. Él sirvió a Pedro sin condenarlo, a pesar que Pedro lo negó. Él sirvió sin título y sin cobrar nada. Él vino a servir. Muchos se cansaron, muchos profetas, muchos hombres de Dios se cansaron, pero Cristo fue el único que no se cansó. Y que es por eso que dio todo lo que dio por los pecadores. Él siguió aún cuando lo rechazaban. Él fue el mejor consejero. El mejor consejo que nos da viene de parte de Él, a través de las Escrituras. Tiene una sabiduría que nadie la ha tenido hasta el día de hoy. Tiene una habilidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso lo podemos leer aquí en Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es qué? Es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. Él vivió la tentación cuando estuvo allí en los 40 días de ayuno y oración en el desierto, y el diablo lo vino a tentar. Él respondía al diablo con la palabra: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y él lo venció porque él era poderoso. Él es el poderoso. Él tiene la habilidad de poseer información. Cristo conoce todas las cosas de nuestras vidas. Conoce desde el día que nos formó en el vientre de nuestra madre. Él conoce todas las cosas. Él conoce aún las cosas que no nos acontecieron porque las evitó para que no nos afecten. Y aún así, quizás ni siquiera las conocemos nosotros, pero Él las conoce. Él conoce los pensamientos, conoce aún nuestros sueños, aún aquellos sueños que ni siquiera de repente nos acordamos después. A lo mejor nos olvidamos algún sueño, pero Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él sabe lo que nos va a acontecer hasta el día que nos vayamos de este mundo. Él tiene el conocimiento absoluto. Podemos confiar en Él plenamente y aún confesar nuestros pecados, porque Él no va a salir a pregonar lo que le contamos, sino Él va a interceder por nosotros. Él es la verdad, porque Él nos confronta a nosotras con nuestro pecado. Sus promesas se cumplen. Dios no puede mentir. Él lo que promete cumple. No hay nada que vaya en contra de sus promesas. Y Él no solamente que nos salva, sino que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:25 dice la palabra, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente que nos salva, sino que también intercede por nosotros, hermanos. Judas nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Es poderoso para qué? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. ¡Aleluya! Nos guarda para no caer y nos presenta sin mancha. Eso es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Y dice también Isaías, ¿no?, que Él es Padre eterno. Lo llamamos Padre eterno, ¿por qué? Porque Cristo decidió relacionarse con nosotros, decidió relacionarse con el hombre. Y así como un padre se relaciona con un hijo, y si lo leemos en el Salmo 103, dice la palabra, ¿no? Así como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. De los que le temen. Él viene con un corazón paternal y se compadece de los que le temen. Él es príncipe de paz. Este príncipe de paz tiene un carácter. Él es benevolente, Él es generoso. Él traerá paz mundial. Él podría eliminar hoy mismo
tanta maldad. Él podría empezar quitando tanta maldad en este mundo, pero Él es paciente y espera que el hombre se arrepienta. Y por último, hermanas, como dice allí Mateo capítulo 1, versículo 23, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Traducido es Dios con nosotros. Aleluya, Dios con nosotros. Él se fue, ¿sí? Él se fue, pero a la vez volvió y está con nosotros. Él, cuando estaba con sus discípulos, estaba fuera de sus discípulos, porque estaba al lado de sus discípulos en persona. Sin embargo, hoy Él no está fuera de nosotros, Él está dentro de nosotros, porque Él ha dejado su Espíritu Santo en nosotros. Quiere decir que Él está con nosotros, podemos contar con Él. El Señor Jesucristo nos dice: puedes contar conmigo, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Por ello, los ángeles allí en el capítulo 2 de Mateo dicen, ¿no? ¿Qué es lo que le dice a los pastores? Le dice: no teman, traigo buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de gran gozo. Ese era el gozo de saber que venía la luz al mundo, el gozo de saber que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, ese niño, Emmanuel, Dios con nosotros, un Dios que se nos reveló, un Dios que reveló sus verdades, un Dios que en algún momento volverá y que va a volver, y que está pronta su venida, y que va a buscar a aquellos que han creído en Él. Y podemos ir, hermanas, a Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo, decía el apóstol Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Aleluya, gloria a Dios. El que venciere, hermana, estás luchando para vencer. Estás luchando para que ese regalo no te sea quitado. Estás luchando para que ese regalo lo abras este 24. No un regalo perecedero, sino un regalo que ya te lo han dado. Un regalo que viene de parte de Dios para ti y para mí. Ese regalo se llama Cristo. Ese regalo se llama Jesús. Es un regalo, hermanos, que tenemos que amar, cuidar, obedecer. ¿Estás amando ese regalo? Un niño nos es nacido. Vino como un bebé con necesidades. Nació en un pesebre, en un establo, en una ciudad, la más humilde. Se hizo hombre, hizo el bien, sanó leprosos, sanó paralíticos, dio vista a los ciegos,
desató la lengua de los mudos, destapó los oídos, perdonó a las prostitutas, perdonó a los cobradores de impuestos, perdonó a los incrédulos, dio de comer a miles y vino a entregar su vida por nosotros. ¿Qué más regalo queremos? Resucitó al tercer día y hoy está intercediendo por ti y por mí. Qué regalo precioso que nos promete, que dice que toda lágrima va a ser enjugada cuando estemos con Él. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber muerte, porque lo único que será en ese momento es disfrutar de Él, disfrutar de su benevolencia. Hermana amada, celebra a Cristo, celebra a Jesús, comparte a Jesús. Si vas a hacer una cena, pon un plato especial en tu mesa, porque el que cumple años es Él, no nosotros. Es el cumpleaños de Él y a Él le tenemos que adorar, así como esos pastores, así como esos magos lo buscaban de diferentes lados para poderlo honrar. Estás honrando al Señor, estás obedeciéndole, honrándole. Perdóname que te hable con emoción, hermano, pero leo todas estas palabras y pienso cómo nos ama el Señor, cómo nos ama, qué importantes somos para Él. Y cuántas veces le fallamos y cuántas veces le damos la espalda. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por ser el mejor regalo. Gracias, Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, gracias, Salvador. Gracias, consejero, admirable, rey sabio Dios. A nuestro Señor Jesucristo.